2, 3. ¿Se escucha bien? Amén. Bueno, hoy día va a ser una paréntesis de lo que estábamos siguiendo de mi parte del Evangelio de Juan, y los días domingos estábamos en Cristo y siguiendo cronológicamente la historia, el relato de nacimiento, vida y obra de Jesucristo. Hoy día vamos a hablar de la iglesia. Y dicho en palabras directas, ¿qué es la iglesia y qué no es la iglesia? Y vamos a introducirnos rápidamente. Y dice así: la iglesia no es una empresa comercial. Ah, sí, seguro. Entendemos eso. ¿Sí? ¿Seguro? La empresa comercial busca la eficiencia como organización y producción. Entonces, la base de la empresa, ¿cuál es? La organización. La iglesia busca el crecimiento espiritual de las personas, aunque para funcionar use métodos de organización, pero su base es Cristo y las personas. Por otro lado, la iglesia no es un centro deportivo. Se puede jugar, practicar deporte, pero un centro deportivo o un estadio donde unos pocos juegan y miles de personas son espectadores, como sucede en algunas iglesias. Todos los miembros de la iglesia tienen un rol en la iglesia y todos están aprendiendo. La iglesia es más que nada un campo de entrenamiento espiritual, formación espiritual. Tampoco la iglesia es un club social. Pueden hacer actividades sociales, hay elementos sociales, indudablemente, pero no es un club social con preocupaciones espirituales que realiza entretenidos espectáculos musicales. La iglesia es la reunión de los santos que alaban a Dios y a su Hijo Jesucristo. La iglesia no es una idea ni un proyecto humano, sino que es una creación de Dios por el poder del Espíritu Santo, basada en la persona y obra de Cristo, compuesta por creyentes en Cristo, hombres y mujeres de todas las naciones que se congregan localmente para exaltar y glorificar a Dios, edificarse mutuamente con la palabra de Dios y evangelizar a los incrédulos, comunicando el evangelio de salvación. El desarrollo de estos principios dependen de cada iglesia local, de sus miembros, sean estos pastores, y de las ovejas, y todos según el amor y sometimiento a Cristo, cabeza de la iglesia. El título es Los pastores, las ovejas, la iglesia de Cristo. Como se leyó el texto, es 1 de Pedro 5, del 1 al 6. Me cayó el oído. Bien, vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por esta posibilidad que tenemos de examinar su palabra, edificarnos en nuestras vidas, y podemos aprender lecciones sobre la iglesia según su santa palabra. Bendiga a cada uno de los presentes, Señor, y los que van a oír este sermón por los medios de comunicación. Bendiga nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra y ponerla por obra y glorificar su santo nombre. Gracias, Padre, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Versículo 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será
revelada, es decir, la venida de Cristo. ¿Qué está haciendo? Esta frase, este dicho del apóstol Pedro, cuando dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Noten, no dice yo papa, yo líder espiritual superior. No hay ninguna insinuación de ese tipo. Yo anciano, de ancianos, no, tampoco hay una identificación como anciano. Ahora, la palabra anciano se designa en las Escrituras como administradores y gobernantes. Por ejemplo, vamos a ver Éxodo 3:16, vamos a ver un texto del Antiguo Testamento. Éxodo 3:16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel. Es Jehová mandando a Moisés, y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. ¿A quién se dirige? A los ancianos, a los gobernantes que Israel tenía. Estamos hablando antes de la ley. Ellos están en Egipto. Después tenemos en el Nuevo Testamento también la palabra anciano es muy usada. Por ejemplo, solo para mencionar, entre los tantos versículos, Hechos 14:23, cuando dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituir ancianos, poner pastores, poner gobernantes en las iglesias que estaban formándose. El anciano o los ancianos del Nuevo Testamento son los pastores. Y cuando se le denomina anciano, alude o tiene un sentido de sabio consejero. Un pastor, cuando aconseja a un hermano, a una oveja, cumple el rol de anciano. Y cuando se designa como pastor, significa que cumple el rol de dar alimento a las ovejas, en este caso a la congregación. La enseñanza de ¿qué? De la palabra. La predicación o la enseñanza de la palabra. Es también obispo, es otra designación para el pastor. ¿Cuál es? Que la palabra obispo significa supervisor, que es el que vigila que la congregación no entren personajes y doctrinas que arruinen la vida de la congregación o de cada uno de los hermanos, que hayan divisiones, etc. El apóstol Pedro se identifica con los pastores de la iglesia, ¿cierto? Ya dijimos, no se pone como papa, tampoco se coloca en un pedestal de superioridad espiritual, sino que se considera anciano, pastor como los otros ancianos y pastores, pero también declara, fíjese, volvamos al, ¿qué es lo que declara él? Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Ya esto es diferente porque él nos está diciendo, y eso se refiere a su calidad de apóstol, testigo directo de la vida, el ministerio y como dice, el ministerio del Señor Jesús. Entonces, pero lo tiene que decir, ¿por qué? Porque eso le da autoridad a la iglesia. El apóstol Pedro era una autoridad para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque había vivido en primera persona con el Maestro, decían, con el Señor. Y todo lo que sabía era lo que había aprendido del Señor.
Y ese era un título de los apóstoles y era una reverencia que se les daba precisamente por esa condición que ellos fueron testigos directos de primera mano de la vida y la obra del Señor Jesús. Ahí estaba toda su autoridad, nada más. Pero tampoco hacían alarde de eso. Tampoco hacían alarde. Y después dice, pero no inmediatamente se pone al nivel de los hermanos, porque dice, también participantes de la gloria que será revelada. Es decir, como todo creyente, desde el más experimentado y maduro espiritualmente hasta el creyente nuevo e inexperto, participaremos de la gloria de Dios. Yo también. ¿Se fijan? No dice, yo soy más ungido, recibiré más, veré más. No. Todos, por Cristo, veremos esa gloria revelada. Entonces eso habla de un hombre que está centrado, que entiende lo que es y entiende que lo que tiene ha sido dado por gracia. Fíjense que si uno lee bien, este párrafo muestra la sabiduría, la actitud sabia, en este caso del apóstol Pedro. Versículos 2 y 3. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Apacentar, ¿qué significa? Dar alimento a las ovejas. Ese está en el sentido del pastor y las ovejas. Y grey, rebaño. En este caso, la grey de Dios, el rebaño de Dios. Los hermanos salvos por la gracia de Dios en Jesucristo. Y aquí hay tres cosas, que las vamos a resumir. Tres cosas de cómo se debe pastorear. Primero dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Veamos un versículo que nos puede dar una idea de esto, de no por fuerza, sino voluntariamente. Segunda de Corintios 9:7, por favor. Si alguien puede estar ahí, por favor. Segunda de Corintios 9:7, ¿qué dice? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza, no por fuerza, no obligado, sino, como dice como debe dar, Con alegría. con alegría. Y es lo mismo acá. ¿Cómo debe servir el pastor? No obligado. Ay, qué lata, tengo que ir a enseñar. Oh, qué lata, tengo que ir qué lata, tengo que ir al culto. Sino con alegría. Estamos sirviendo al Señor voluntariamente. Es decir, forzados. ¿Y cómo se puede ver eso? En vez de trabajar, preparar el culto, hace copia y pega. Yo he sabido que muchos pastores hacen eso, copia y pega, de predicaciones de otros pastores. Ni siquiera le cambian a veces las palabras. Yo escuchaba a uno de ese pentecostal que predicaba, sacaba textos completos del libro de John MacArthur, y era un pentecostal.
Y hablaba mal de John MacArthur y tal, pero se acaso. Y un día lo pillaron. ¿Ah? Pero bueno, eso es. No hay un estudio del texto, puede coincidir con otro, pero siempre hay un aporte o un toque personal. Por un lado. O la otra forma, el método de la dedografía. ¿Lo conoce? Mueve la Biblia y aquí vamos a predicar. Y lo hace al momento que va al púlpito. Y piensa que eso es la guía del Espíritu Santo. Y dice lo primero que se le ocurre a la cabeza en base a este versículo. Entonces eso es flojera. Es malentender la obra del Espíritu Santo. No hay trabajo para decir quiero honrar a mi Señor y dar a mi congregación algo que le ayude, algo que glorifique al Señor. No hay desempeño. Entonces por eso dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Y esa voluntad, hacerlo voluntariamente, ¿de dónde viene? De amar a Cristo. De amar a Cristo, no viene de otro lado. 2, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Veamos 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, se los leo yo. Hablando de los falsos profetas, dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso lo estamos viendo ahora. Ganancia deshonesta, ¿qué es lo que es? Exigir dinero manipulando a la congregación. Hay congregaciones que en el culto se hacen 4 ofrendas. 4 ofrendas. Y todas las maneja el pastor. Eso es ganancia deshonesta. O usar el rol de líder de la iglesia como plataforma para hacer negocio. Eso se da mucho, sobre todo con iglesias grandes. Pastores que dicen, bueno, yo tengo todos los domingos 2.000 personas. Tú vendes este producto, una aseguradora, por ejemplo, ¿cuánto se llama? Un perfume o cualquier cosa. Y de lo que se venda, un porcentaje da para mí, ¿no? Para el pastor, para el pastorcito. Esa es ganancia deshonesta, porque está usando a la gente para hacer negocio. Eso se usa. No se dice mucho, pero se usa. O también se usa la plataforma de la iglesia, el rol de pastor, para hacer política, para meterse en los negocios de la política, para ser conocido, relevante, etc. Ahora todo esto denigra al pastorado, a la iglesia y a Cristo. Entonces, no por dinero, sino por buena voluntad. Como dice, sino con ánimo pronto. Eso significa buena voluntad. Con alegría. Un pastor tiene que tener un sueldo, o los pastores, depende de cuántos hayan, las capacidades de la iglesia, etc. Pero no puede usarse el pastorado para hacer ganancias deshonestas, para hacer negocio o para manipular a la congregación. 3. No teniendo señorío sobre la congregación, sino siendo ejemplo al rebaño. Veamos 3 de Juan, 9 y 10, por favor.
Ahí hay un ejemplo de uno que se enseñorea de la congregación. ¿Se acuerdan de quién es? Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Amén. Aquí está. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, ¿qué más hace? No recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Abuso de poder. La manipulación, el imponer reglas antibíblicas o que no están en la Biblia, es abuso de poder. No dominándola con reglas y amenazas. Ese otro método, las amenazas. La lista pública de los que no han diezmado este mes. Chuta, tiritando a algunos. Vergüenza pública. O tú te vas de esta iglesia, te vas a ir al infierno porque no hay otra iglesia como esta. Hay gente que se queda por eso. Y sufre. O tú estás en rebelión. ¿Por qué? Porque dijiste que no estabas de acuerdo con el pastor. Tan mal. Ese tipo de forma de dominar a la gente no la hace crecer. No la hace crecer. La hace depender del pastor. La hace depender de las actitudes del pastor, no de la palabra de Dios. En cambio, el pastor debe ser ejemplo a la congregación, un modelo de vida espiritual. Veamos 1 de Timoteo 4:12. 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice el apóstol Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto es lo que debe aspirar un pastor. Ser ejemplo para la grey. Ser ejemplo en ese sentido. No ser el... Bueno, mejor no lo digo. Ser ejemplo. El pastor, en definitiva, no es un empresario que tiene que mantener una organización funcionando sin problemas y creciendo constantemente de éxito en éxito, satisfaciendo las necesidades del consumidor sin contacto con las personas, como si fuera un gerente general. ¿Ven que los gerentes de la empresa, ellos tienen contacto con su secretaria y el que está debajo, y con la gente no tienen contacto? La diferencia del pastor. El pastor tiene que tener contacto con las ovejas. Tiene que preguntar por sus vidas. ¿Cómo están? Tiene que generar instancias y momentos y relaciones que le permitan pastorear las ovejas en las circunstancias de la vida. Hay muchas necesidades, hermano. Tampoco el pastor es el sumo sacerdote, esa es otra. Único mediador entre Dios y los hombres. Es decir, no es un papa en versión local que sabe todo, que no falla, que hace todo y es responsable de todo. El pastor no es la iglesia, hermano. Pero ¿sabe lo que ha pasado? Que cuando
cuando se genera eso, se genera una idolatría y muchas veces esto es fomentado por los mismos pastores. Como busca controlar a la iglesia, se usan esos elementos, consciente o inconscientemente, no sé. Pero resulta que también agradan a la carne del pastor. Y eso es un peligro, es una tentación al pastorado, hermanos. Y cuando el pastor falla, cuando el pastor peca, ¡oh! Se me cayó el pastor, no, yo creí que era santo, este no es pastor, ya de pastor santo pasa a demonio. Y la gente se va, o dice, no, cambiamos el pastor, se divide. Bueno, todo eso es producto de que el pastor asumió el rol de sumo sacerdote. Y hay gente, y fíjese, hay gente que le exige eso inconscientemente. No, que el pastor tiene que ser, el pastor tiene que ser. Y al final el pastor asume. ¿Por qué? Para no ser rechazado. A veces el pastor asume cuestiones de la congregación que no son correctas, por no tener problemas con la congregación, por no tener problemas con este hermano, por no tener problemas con este matrimonio. Pero eso a la larga pasa una cuenta muy pesada. Se divide la iglesia, se debilita la iglesia espiritualmente. El pastor es una oveja, entiéndase eso, con responsabilidades pastorales, que también necesita oración de su congregación y ser animado y ser cuidado también por la congregación. Así como la congregación ora y se ocupa unos de otros. Y debe haber unidad en la congregación. Y esa es la unidad entre el pastor y la congregación. El pastor debe predicar, enseñar fielmente a Cristo y ser ejemplo de vida cristiana. Y la congregación debe someterse a sus pastores y crecer en la palabra y cuidarse todos, entre todos. Y es lo que esto un pastor, lo leí, denominó solidaridad de pacto en Cristo. La solidaridad de pacto en Cristo de la congregación. Cada uno tiene su rol, pero tiene un propósito y una mira, Cristo. Cuando se hacen las cosas en la iglesia pensando en que tengo que agradar al pastor, o yo me someto a lo que me dice la congregación para no tener problemas, hemos perdido de vista a Cristo. Y es fuente de futuros problemas, sea futuro cercano o lejano. El pastor rompe la solidaridad de pacto cuando no predica a Cristo. No vive para dar ejemplo de vida cristiana y se acomoda a los deseos carnales de la gente por temor a rechazo o a tener problemas. La congregación rompe el pacto, ¿cómo se llama? Solidaridad de pacto en Cristo, por varias razones. Cuando no crece espiritualmente. Porque ese es el deber de la congregación, crecer. No crece espiritualmente. Y esto se traduce en algunos síntomas muy claros. ¿En qué? En asistencia irregular a los cultos de adoración. Porque no se entiende lo que es un culto de adoración. Si algo que tenemos que tener claro, Dios no necesita nuestra adoración, pero busca, como dice en Juan 4, adoradores. ¿Por qué? Porque la adoración, ¿qué es lo que es? Es obediencia, es sometimiento,
es alabanza a nuestro Señor, es comunión. Y ahí es donde Él nos bendice. Y Él quiere bendecirnos. Y por eso nos llama ¿qué? A la adoración. Para bendecirnos. La adoración nos bendice a nosotros. Y cuando no adoramos a Dios, es una bendición que no estamos recibiendo, que estamos despreciando. Porque pensamos que Dios necesita nuestra adoración. No. Dios sigue siendo Dios, justo, santo, bueno y todopoderoso. Y cuando nosotros no adoramos, no crecemos. Entonces se rompe. Otra causa, cuando los miembros de la congregación tienen problemas espirituales, luchas o pecados y no acuden a los pastores para una consejería, sino que andan solos luchando en la carne, como Rambo o llanero solitario, no sé, por miedo, por orgullo, por no molestar, y sabiendo que están mal, ni siquiera piden a los hermanos que oren por ellos. Y eso lo hemos experimentado aquí. Yo sé que hermanos y hermanas que tienen problemas, ni siquiera por el WhatsApp han pedido, hermano, puedo orar por él, estoy en este problema, ¿no? O ni siquiera, si no explicitarlo, insinuarlo. No confían en la oración. No, es que yo sé. No, solo no podemos. La congregación es un medio de la gracia que Dios nos da. Cuando dice someteos unos a otros, perdonaos unos a otros, amaos unos a otros, es parte de la gracia espiritual que Dios nos regala por Cristo. Ah, no, yo no voy a molestar a los hermanos. ¿Está hablando de qué? Es orgullo personal. ¿Y eso qué significa? ¿En qué se traduce? Se traduce en los dos casos que estamos mencionando, en lo que estamos viviendo hoy día, en este momento. Que es como la lluvia mata cristiano, como la lluvia mata pajarito. ¿Pero de qué está hablando eso? Está hablando de que sus prioridades están designando que no amamos a Cristo sobre todas las cosas. No, pero es que tenía esto que es importante. No. Significa que Cristo no es más importante. Hay dos razones por las cuales uno no puede asistir a un culto. Uno, porque te murió y ya está con el Señor, alabándolo allá, y gloria a Dios. Y la segunda, que esté postrado, enfermo, o que tenga que cuidar a un pariente postrado. No hay más razones. Pero nosotros nos justificamos con una serie de urgencias, razones y necesidades. Pero en el fondo, ¿qué es lo que es? Decimos que Cristo no es importante. Eso está diciendo nuestra actitud. No, es que yo amo al Señor. Bueno, demuéstralo. Entonces, si es así, ¿dónde queda eso de someternos unos a otros, orar unos por otros? ¿Cuál es la confianza en los pastores? Otra, cuando la congregación no se ven los dones que el Espíritu Santo puso en cada uno por la fe en Cristo. ¿Qué significa eso? Que no estamos. Porque los dones están relacionados con la persona de Cristo. Y cuando los dones se practican,
Estamos conformando el cuerpo de Cristo, hermano. No existe el don de salmista. Son payasadas. Los dones que están en 1 Corintios y en Romanos, esos son los dones que conforman el cuerpo de Cristo y bendicen, porque son para la bendición de la iglesia, de cada uno de los hermanos. Y cuando no se están practicando, este es un cuerpo amorfo, sin forma. Y déjeme decirle, sabiéndolo y no hacerlo es pecado. Yo puedo entender un cristiano nuevo, pero un cristiano que ya lleva tiempo y sabe esto de los dones y no lo busca, y ni está orando por ello, es pecado, hermano. Porque no está haciendo, bendiciendo a la iglesia, a los hermanos, con aquello que se le dio para ellos, para eso. Otra. Cuando los pastores tienen que reempujar a los hermanos a servir, hermanos, necesitamos un portero, necesitamos una maestra, necesitamos alguien para esto, para lo otro, y estamos ahí buscando, ¿quién? Hermano puede, no puedo, ya el pastor hace portero, predica, y el otro pastor hace otra cosa, ¿ah? Entonces, ¿eso qué significa? No se viene a servir a la iglesia. A veces eso demuestra que la actitud de la gente viene a buscar algo a la iglesia que me sirva a mí y chao. No vengo a servir al Señor, a ayudar a los hermanos. Y por eso tampoco se practican los dones ni se buscan los dones que el Señor nos dio por medio de su Espíritu Santo. Otro, cuando la congregación no se ocupa de que los pastores tengan vida familiar, sobre todo los pastores casados. Respetar los tiempos que el pastor necesita para atender su familia, sino que se le exige 24 horas sobre 24 y 7 días sobre 7 días. Yo una vez leí un documento, no sé, un comentario, decía, el pastor perfecto. Dije yo, aquí vamos a ver cómo es. Pastor perfecto, ¿cómo es? Joven, entre 30 años, casado, por lo menos 2 hijos. Que la iglesia le da el sueldo mínimo y está contento. El pastor tiene que comprar libros, estar al día en los sucesos del mundo y en la teología. Tiene que estar dispuesto 24 horas sobre 24 horas. No demostrarse cansado ni agotado. Este pastor murió a los 30 y tantos años. Es el pastor perfecto, pero esa es la actitud que tiene la congregación. Es como decir, invertir poco y ganar mucho. Para mí. Entonces eso se rompe el pacto de solidaridad en Cristo. La solidaridad del pacto en Cristo se rompe entonces cuando el pastor cae y cuando la congregación no crece espiritualmente y se pierde de vista a Cristo. Versículo 4. Versículo 4, 1 Pedro 5.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Fíjese, los pastores darán cuenta y recibirán recompensa. Veamos Hebreos 13:17. Hebreos 13:17, ¿qué dice? Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como tienen han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es os es provechoso. Provechoso. Ellos darán cuenta. Los pastores vamos a dar cuenta al Señor que nos dio este ministerio, cómo lo hicimos, con qué corazón lo hicimos. Los pastores tendrán lo suyo, pero también todo cristiano recibirá recompensa por Cristo Jesús. Miren lo que dice 2 Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos nosotros, y eso habla de los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y a qué se refiere ese sea bueno o sea malo? Fíjese, aparecer no ante el trono blanco, no, está diciendo aparecer o comparecer ante Cristo. Y decir recompensa por algo bueno o malo, ¿qué significa? No se refiere, tanto lo que no significa en relación al pecado. Porque ante Cristo comparecen los creyentes, los salvos. Solo los salvos comparecen ante Cristo. Y cuando se refiere, ¿por qué? Porque nuestros pecados, ¿dónde fueron pagados? En la cruz de Cristo. Entonces nosotros no nos presentamos para dar cuenta de pecado, porque esa cuenta está pagada. Entonces cuando habla de bueno o malo en el cuerpo, se refiere a cuánto glorificamos a Cristo con lo que Dios nos dio cuando creímos. Lo glorificamos mucho con obra de vida eterna o obra eterna, o lo glorificamos con obras pasajeras y terrenales. Y esa será la recompensa. Ahí no está en juego la salvación. La salvación se jugó en la cruz. Y si yo creí en eso, ahí está mi salvación. Las recompensas grandes o pequeñas están en relación a lo que yo hice, en relación a todo lo que el Señor me dio. Piénselo. Todos hemos recibido la salvación, dones espirituales, ministerios, mandamientos de seguir, para servir, para glorificar al Señor. Versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Aquí hay tres cosas. Una, sumisión a los ancianos.
sumisión unos a otros y todos humillados ante Dios. Esa es toda la iglesia. Si algún hermano dice que él se humilla solo ante Dios y no se somete a hombre, aunque sea pastor, es un mentiroso. ¿Por qué? ¿Cómo puede humillarse ante Dios al cual no ve? Y no se humilla ante el pastor que ha puesto Dios en la congregación y lo está viendo. Eso yo lo he escuchado, yo obedezco a Dios, yo no obedezco a hombre. No, si no obedece a hombre ninguno, ni obedece a Dios, mentiroso. ¿Qué significa someterse a los ancianos? En este caso, los pastores. Someterse a lo que los pastores enseñan de la palabra de Dios. Cuando usted desobedece un mandamiento de Dios, no está desobedeciendo solo al pastor, está desobedeciendo a Cristo, está desobedeciendo a Dios. Y someterse a las decisiones que toman los pastores, que afectan a todos. Cuando los pastores toman una decisión que afecta a toda la congregación, indudablemente dan explicación del motivo por qué se toma esa decisión, ¿cierto? Pero también cuando se toman decisiones respecto a un hermano o a una hermana, se le explica a esa hermana o hermano por qué se toma esa decisión. Y a veces los hermanos vienen a decir, ¿por qué se hizo eso con ese hermano? Ahora, el pastor podrá dar explicaciones, depende de sus criterios, porque a veces no puede dar explicaciones porque hay que cuidar algo que de la persona sobre la cual se tomó una decisión. O a veces no es necesario que todo el mundo lo sepa. Pero ese es un criterio que tiene que medirlo el pastor en ese momento. ¿Entiendes? Porque hay casos, y yo vi, casos que podían haberse tratado privadamente, se trataron públicamente y quedó la escoba. No edificó a nadie. Entonces, ahí depende mucho del criterio del pastor. Pero el principio es ese. Si se toma una decisión que atañe a todos, perfecto, se dará una explicación a todos. Si se toma una decisión respecto a dos hermanos o un hermano, se le explicará y llega hasta ahí. A veces esta actitud de decir, no, ¿por qué tomaron esa decisión? Habla de la desconfianza hacia los pastores, que tomaron una decisión injusta. Pero él no tiene todos los elementos en su mano. Y no tiene por qué andarlos publicando por todos lados, porque eso puede dañar a muchas personas. Entonces a veces los pastores se reservan el dar explicación en algunas cosas, esperando en el tiempo, y bueno, a veces, como decir, se capea a veces en el mal tiempo, las críticas, etc. ¿Por qué someterse a los pastores? Porque Dios lo dice. ¿Es una razón más que suficiente? Más que suficiente. Miren lo dice Romanos 13:1. Romanos 13:1.
Romanos 13:1. ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso incluye a los pastores también, hermano. Eso incluye a los pastores. Entonces la razón es clara. ¿Por qué? Porque Dios lo dice así. Ahora, ¿qué significa someterse unos a otros? Una primera cosa de ¿cómo se llama? No someterse unos a otros. Estamos hablando de los hermanos, todos. Eso incluye a los pastores. ¿Qué significa? Ve un versículo, Filipenses 2:3-4, que dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es someterse unos a otros. Servicio. Yo sirvo a mi hermano. Tengo una alta consideración de mi hermano. Hermano nuevo, hermano que está en proceso, hermano ya maduro, cualquiera que sea. Cuando no hay una alta consideración entre los hermanos, es porque no hay una alta consideración de Cristo. Y se reúnen los que son más amigos, más afines. Entonces no hay atención para los demás. Eso tiende a dividir la iglesia. Muchas iglesias, y esta ha sufrido un tiempo de eso. Después de todos, pastores y ovejas, someterse, humillarse ante Dios. ¿Qué significa humillarse ante Dios? Veamos Mateo 5:3. Ahí está. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa humillarse ante Dios? Reconocerse, ¿qué cosa? Pobre de espíritu, es decir, impotente, miserable, indigno de merecer las bendiciones de Dios. Y que nos son regaladas porque Él es bueno con nosotros. Y otra actitud es reconocer quién es Dios. Dios es todopoderoso. Y todo lo que somos y todo lo que hay está ante sus ojos. Hebreos 4:13. ¿Quién lo tiene? No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Primero, saber quién somos espiritualmente como criatura ante Dios. Segundo, quién es Dios. Dios no es ciego. Dios no es que no sabe porque no se lo decimos. No, Dios sabe todo. Y otra cosa, reconocer qué cosa, santo. Él es santo. Odia el pecado, odia el pecador.
Cuando se nos olvidan estas cosas, la carne hace exigencias tentadoras de autosuficiencia y creerse indispensable. Y pensamos que merecemos más de lo que tenemos. Por último, reconocer y agradecer las bendiciones que hemos recibido desde la salvación hasta hoy. Toda la bendición y la salvación nos han sido dadas porque Dios así lo quiso. Y quejarnos es una actitud de ingratitud y orgullo, porque le estamos diciendo a Dios que merecemos más. Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza significa el que se humilla, el que me reconoce, el que me exalta, el que habla bien de mí. A ese yo bendigo. Esa es la adoración, hermano. La iglesia de Cristo es la única presencia visible de Dios en la tierra y tiene el mandato de predicar a Cristo y dar testimonio del carácter de Cristo. En 1 de Timoteo 3:15 dice: para que si tal no sepas cómo desconducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de Dios, porque Dios es la verdad. Su palabra es la verdad. Cristo es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. Eso es la iglesia en el mundo. La iglesia es la verdad de Dios presente en este mundo incrédulo. Y es para la creyente la formación, crecimiento espiritual y conocimiento de Dios que nos prepara para adorar y servir a Dios en la eternidad. Apocalipsis 5, 11, 12. ¿Qué dice? En Apocalipsis 5, 11, 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y sus números eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Eso haremos por la eternidad, hermano. Alabaremos, glorificaremos y serviremos a nuestro Señor. Hoy, en esta tierra, en esta iglesia, nos estamos preparando para ello. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, dale gracias por las palabras inspiradas del apóstol Pedro, Señor. Y yo ruego que esta predicación usted pueda hacerla fructificar, si a usted le parece bien, en los corazones de los que la oímos y en los de los que lo van a oír, sobre todo los hermanos de la congregación que no han venido hoy día, Señor. Oramos por ellos y le pedimos perdón, Señor, porque nosotros, pastores de ovejas, hemos cometido algunos errores que han llevado a romper la solidaridad del pacto en Cristo Jesús.
Gracias, Padre, por su misericordia, Señor, de cada día. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.